Buenas y bienvenidos a nueva entrevista aquí en su canal con T de Teología y te digo buenos días, buenas tardes, buenas noches según donde nos mires y a la hora que nos mires. Para nosotros siempre es un placer, una bendición que nos veas, que para eso creamos este contenido, lo creamos para ti, para que te sea de bendición, de edificación y así también puedas compartirlo con otros para que, bueno, pues estas entrevistas tan curiosas que estamos teniendo, y esto también va a ser una entrevista excelente, pues podamos llegar a más gente y entender ciertos conceptos, romper muros y crear puentes, ¿no? Siempre ha sido el objetivo de Conté de Teología y hoy nos vamos a tomar aquí el té con David del Lago, que bueno, escribió un libro aquí, tengo este libro, Jesús en los bares, escribió un libro pues que la verdad, a mí me encantó, y es un libro muy bueno, ya hablaremos de él, ¿no? Pero bueno, antes que nada, pues bienvenido, David, espero Muchísimas que gracias. te encuentres bien a gusto en este día, en este momento, y bueno, ¿cómo estás? Bien, 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 muy contento de estar aquí y nada, la verdad es que me siento un privilegiado que me estés haciendo esta entrevista y que me estés hablando del libro de Jesús en los bares, así que muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, pues el privilegio es mío tenerte aquí, sobre todo, dicen que para un lector, leer un libro y poder hablar con el autor es algo ya maravilloso, ¿no? Y esto para mí es algo también que yo lo valoro mucho y valoro mucho que sé que eres un hombre ocupado también por tu ministerio, que nos dediques también a la audiencia de Comité de Teología, este tiempo aquí en el que podemos conversar, ¿no? Y eso se valora y espero eso que la audiencia también lo valores. Pero bueno, ya te he dicho que hemos hablado de que has escrito este libro de Jesús en los bares, eh, pero mi pregunta para quien no te conozca, ¿no? ¿Quién es David del Lago? Preséntate, mejor dicho, ¿quién eres? Bueno, pues soy un chico nacido en Leganés, en un barrio de Madrid, al sur de Madrid. Mis padres son Paquita y José Manuel. Siempre hablo mucho de ellos porque son un orgullo para mí. Ellos me enseñaron en los caminos de Jesús y sobre todo también me enseñaron lo bonito que es predicar el Evangelio. Así que siempre para mí es uno de mis mejores títulos, por no decir de los mejores. Y nada, estoy casado con Stephanie Sánchez. Blake es una escritora también, comunicadora, a la que amo, y soy papá de dos hijos, de Chloe y de Levi, que dan mucha guerra y nos entretienen mucho. Y ahora mismo también, en cuanto a posición ministerial, soy el director adjunto de Ministerio Decisión, aquí en España, y también soy el coordinador nacional del Ministerio de Evangelismo por Internet en busca de Jesús.net de la Asociación Billy Graham aquí en España también. Así que eso es lo que soy y nada, con mucho orgullo y aquí estoy para servir en lo que necesitéis. Muy interesante, incluso ya conforme ibas hablando, ya se me estaban ocurriendo futuras entrevistas contigo sobre la plataforma de Internet y sobre también el trabajo que hace Decisión en España por muchos años, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Hoy nos vamos a centrar un poco en el libro, ¿no? Yo cuando Jesús a los bares, y mira qué diseños tan hermosos, tan bonitos. Miguel Eh, Borja. ¿Cómo? Miguel Borja fue el que Miguel, hizo los diseños de interior y nada, un crack, una máquina de Talavera. maravilloso. Maravilloso, maravilloso. La verdad es que me encantó este libro y bueno, sobre todo aquí en el contexto español, ¿no? Jesús en los bares, es un título llamativo, rompedor y para bien o para mal, ¿no? O sea, para todos los esquemas es un título rompedor. Eh, pero cuéntanos, ¿de qué va tu libro? ¿De qué va este libro? Sí, un poco. Bueno, mi libro está enfocado en empujar a la iglesia a salir afuera de la iglesia y proclamar el mensaje del evangelio en cualquier lugar, en cualquier contexto, pero también entendiendo un poco lo que es la cultura que hay afuera y estando donde están las personas, ¿no? Donde está el español. Entonces, intento ayudar a través de ilustraciones que suceden en un bar típico. He pasado mucho tiempo en los bares
como buen español, y con anécdotas que todo el mundo asocia a los bares, pues hago alguna reflexión, pero empujo a la iglesia a salir a evangelizar afuera. Mm, muy bien, muy bien. Jesús en los bares. Y entonces, aunque ya lo has dicho un poco en esta pregunta, ¿por qué surge? O sea, ¿cómo te surge la idea? O sea, hombre, tiene que haber algunos indicios que hayas visto, también en tus largos años de como en la fe cristiana, crecido como en la fe cristiana, ¿no? En la juventud, ver, y ver, qué indicios o qué causas te llevan a decir, bueno, tengo que escribir este libro. Bueno, fue un proceso. En el libro lo cuento un poco al principio de que salía de mi iglesia y un domingo y había un montón de bares alrededor y estaba lleno de personas. Pero también entendiendo el contexto bíblico de cuando el ministerio de Jesús lo realiza Jesús con los discípulos, al final está donde están las personas, ¿no? Y Ujú, también sentía del Señor pues el hacer algo autóctono de España, algo que tuviese la cultura de España y creo que el bar es un contexto perfecto para poner a Jesús ahí. Y también hay una de las cosas que más me preocupa de la iglesia evangélica es que pasa mucho tiempo dentro de sus edificios y pasa muy poco tiempo en la calle. Entonces, creo que estamos perdiendo eso. Creo que la iglesia en sí misma está intentando eh, enamorar a la congregación de sí misma, de la iglesia, cuando eso no tiene que ser así, sino tiene que enamorar a las personas de Jesús y creo que ahí es donde tenemos que poner nuestra base de salir afuera y por eso nació mi deseo, algo que ardía en mi corazón. Sabía que iba a tardar, que iba a ser un proceso, fue un proceso largo, pero, pero creía que era necesario ya para... Porque no tenía nada a mi mano que pudiera poner el contexto del bar en cuanto a predicar el Evangelio. Sí, vi algún artículo de Alex San Pedro en Protestante Digital hace bastante tiempo que hablaba de eso, pero ahí, eso ya me estaba pillando a mí, yo ya estaba escribiendo el libro antes de ver ese artículo y fue como de ánimo, ¿no? A seguir adelante para escribir esto. no, y es interesante lo que acabas de decir, que me ha gustado esa frase, ¿no? La iglesia trata de enamorar a la gente de la iglesia, ¿no? O que la gente se enamora de la iglesia, que la gente vaya a la iglesia y nos quedamos solos en ese círculo en general. Y es muy importante lo que has dicho, ¿no? O sea, la iglesia tenemos el llamado de la gran comisión de ir, de Ujú, ser discípulos, ¿no? Y hay formas, según el contexto, y vamos a hablar después seguramente del contexto, la importancia del contexto, ujú. pero es cierto, ¿no? Una iglesia hermética, que muchas veces no se pretende, o sea, no es la intención de que sea hermética, ¿no? Pero como se carga tanto las actividades, se convierte en una iglesia hermética. Yo no soy partidario de tener reuniones todos los días, o sea, porque creo que la misión de la iglesia no es vivir una burbuja, ser hermética, sino estar con la gente, ¿no? Y Sí, sí, así es, yo lo entiendo igual. Yo creo que la iglesia está llamada a salir afuera, a estar con la gente que está necesitada de Jesús. Ya somos, nosotros ya le tenemos, así que tenemos que salir afuera y es lo que yo entiendo cuando leo la Biblia, el hacer sacrificios, salir de nuestra zona de confort, que es la iglesia. Están muy bien los cultos, me parece que están geniales, pero creo que más allá de tener más reuniones, intentar enfocar mucho actividades dentro de la iglesia, creo que la iglesia tiene que salir fuera, que es lo que no es cómodo, no es cómodo el salir a evangelizar, no es como estar en un bar, seguramente para muchas personas, pero creo que Jesús pasaría muchísimo más tiempo en los bares aquí en España que dentro de las iglesias. Así que sí, sí, yo pienso lo mismo y leyendo el libro veía incluso, bueno, no quiero leer, a mí no me gusta hablar mucho del contenido porque quiero que la gente lo lea, ¿no? Pero veía algunas anécdotas que contaba y algunas anécdotas que yo he vivido también, como que
o sea, muy cercana a las conversaciones que Jesús tenía, ¿no? Con la gente, ¿no? Y esto yo creo que si Jesús viniera en España, hubiera venido de España en el siglo XXI, seguramente lo viéramos más en los bares, ¿no? Y que no se malinterprete, cuidado, que vamos, el concepto de bar en España, ya por eso vamos a hablar después de esto, ¿no? Pero el concepto de bar en España no es el concepto de bar en América Latina, en Hispanoamérica, ¿no? Cuidado, porque eso hay que entenderlo, ¿no? En Brasil tú dices me voy a un bar y madre mía, oh, el pastor se va a un bar a emborracharse, son lugares no muy buenos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es otro contexto que vamos a ir hablando, pero antes de entrar en el tema del contexto, ¿no? Vamos a seguir hablando del tema del libro. El título, Jesús en los bares. Eso, y sí, bueno, es un tema también de contexto, porque seguramente, y no sé, por lo que como conozco también Hispanoamérica, y todo el respeto a mis hermanos latinos, ¿no? Pero a lo mejor de Hispanoamérica algunos se rasga la vestidura, incluso en España. En España también puede ser que eso hubiera surgido, ¿no? Así es. El título es muy llamativo. ¿Encontraste alguna oposición al título? ¿Alguien que se escandalizara? Bueno, claro, sí, evidentemente nuestros hermanos de Latinoamérica y de ahí pues se han escandalizado mucho. He recibido mensajes a mi Instagram o incluso a mi Facebook de personas pues por privado escribiéndome que estaban muy desacuerdo del título y demás. Pero la verdad es que, si te digo la verdad, hubo varios títulos que estuvimos pensando, pero que este fue el que más me gustó porque, porque al fin quería provocar eso, quería provocar el que fuese llamativo, el que fuese provocativo y que pudiera generar esos comentarios y esas opiniones en contra de ese título. Pero bueno, yo lo siento mucho por los hermanos de Latinoamérica y todo eso. Lo hice a propósito para ellos Mm. también, pero también para el español, para espabilar y que cada vez que pasen por un bar, pues piensen Jesús en los bares, ¿no? Sí. Sí. Incluso sin entrar mucho en polémica, ¿no? Pero incluso creo que aquí en España sectores muy puritanos, ¿no? Por llamarlo de una manera, también un poco como que por lo menos le crea inquietud, ¿no? Que esto de Jesús en los bares, ¿no? Cuidado, que no se puede tomar una cerveza a nadie, cuidado, bueno, tú ya sabes por dónde yo voy, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, que vamos a entrar en el tema del libro, seguimos, y por eso, David, qué importante, ¿no? Es ese contexto para entender el libro, o sea, a mí o sea, por un lado, comprendo la crispación de los hermanos por su contexto, ¿no? Pero Mm. también creo, me da tristeza, ¿no? Porque no, la iglesia hoy en España no, la iglesia eh, sobre todo la iglesia hispanohablante, o bueno, en Iberoamérica, en España también incluso, hace poca análisis de contexto, hace poca lectura de contexto. Y ahí eh, tenemos ejemplos como misioneros que vienen de allá, que quieren hacer un corte y pega de sus iglesias. Es una cosa que yo critico mucho en mis artículos y en muchas conferencias que doy. O, o no entendemos por qué aquí en España, los españoles que no vienen, los misioneros de fuera intentan al español que para entrar en la iglesia ya no puede beber ni una cerveza ni un vino, cosa que, y te digo yo que yo no bebo, o sea, yo por salud, no por dogma, sino por salud no No, bebo. Pero son cosas que hay que entender muy bien, la cultura, el contexto, y creo que ujú. antes de hacer un juicio, o nosotros, por eso en Iberoamérica, yo nunca diría, me voy a un bar. Entonces, qué importante, ¿no? Es el contexto, es hacer un ejercicio de entender el contexto y la cultura, ¿no? Sí, yo creo que es primordial y es súper importante. El contexto del bar es, pues cualquier persona que ha nacido en España ha pasado mucho tiempo en un bar desde pequeñito con sus padres o con sus amigos y cuando eres adolescente pasas tiempo ahí, cuando eres mayor, cuando tienes hijos. Eh, es un contexto muy diferente donde va la familia, donde se socializa mucho y donde se habla de cualquier cosa. Así que me parece que el contexto es muy importante y también el lenguaje que se usa dentro del bar no es un lenguaje que a lo mejor puede usar un creyente, ¿no? Que también creo que es algo que la iglesia evangélica está perdiendo, el lenguaje de la calle, Hmm. para,
para que nos entiendan, ¿no? Y eso también es parte del contexto, ¿no? Cuando entra gente a nuestras iglesias, les estamos cambiando la cultura. Y para mí, un español cuando entra a un bar es su cultura, lo normaliza, ¿no? Es como, se siente cómodo, se siente a gusto. Entonces, yo creo que pues si ya los no creyentes no entran a nuestras iglesias, porque para ellos ya significa un cambio cultural en cuanto al lenguaje, en cuanto a cosas que ven, en cuanto a canciones, el estilo de música que están escuchando, no es el estilo de música que ellos escuchan Claro. normalmente. Entonces, el contexto del bar es un contexto cómodo para hablar de cualquier tema, de cualquier tema. Y bueno, a lo mejor yo siempre empujo mucho que una iglesia española debería de parecerse más a un bar que a una iglesia anglosajona. Qué Así que bueno. Qué bueno eso, ¿no? Sí, yo te comprendo, porque quien ya sigue mi canal y me conoce sabe dónde yo sigo. Entonces, para mí son cosas muy familiares y muy entendibles. Y oye, es cierto, ¿no? Ahora que lo del tema del lenguaje, eh, mira, hay una cosa que yo trato de aquí a los hermanos de la iglesia, porque algunos vienen de otras iglesias, han llegado aquí a los santos de Maimona y vienen con su contexto, con su ¿qué daño hace el cristianés? El idioma cristianés, ¿no? Cuando vamos a la calle, así, y a veces incluso para nosotros, porque usamos frases que deberían ser importantes y lo usamos como una coletilla, ¿no? La gloria sepa Dios, o gloria a Dios. Y a lo mejor lo decimos como coletilla, como dice, ¿cómo está? Estoy bien, ¿no? O, y a veces eso es un ejercicio que debemos hacer, ¿no? Porque lo que has dicho tiene un sentido muy tremendo, ¿no? Porque eh, aunque estamos, sí, el tema es el mismo, el contexto, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos una plantación de iglesia o vienen unos misioneros o el propio autóctono se va a otro lugar, pero ya está influenciado por una cultura y un lenguaje cristianés y una cultura de Estados Unidos o con todo el respeto también al trabajo de los misioneros o de Inglaterra o de un país de Hispanoamérica con esas músicas, con no sé qué. Ya esa persona ha renunciado incluso para muchas veces los españoles, y esto es un ejercicio, es un aviso al navegante. Muchas veces los españoles para recibir la fe tenemos que renunciar a nuestra cultura y no debería ser así. Y después, claro, tú vas a plantar una iglesia a un lugar y haces una iglesia no española, sino una iglesia más estadounidense, más cantando música. Muchas veces cantamos música que no tiene nada que ver con nuestro contexto, ¿no? sí, o que está mal traducida. O que están mal traducidas también, ¿no? Entonces, yo con el tema de la música lo paso mal, porque, perdona que estás viendo este paréntesis, pero me parece que va muy a correlación. Lo paso mal porque es complicado encontrar en el catálogo de música cristiana traducida, música que realmente diga, un español en un pueblo de Extremadura se siente cómodo cantando esto Mm, o se puede sentir identificado, ¿no? Porque sí, normalmente las iglesias, pues, que usan, con todo el respeto, como digo siempre, pero usan, que si música, no voy a decir grupo, pero de Estados Unidos, de cantantes mexicanos, y esto crea un conflicto. Y después, claro, esto ya crea una burbuja a la iglesia que nos hace mirar hacia otra cultura y olvidamos la nuestra, que es donde tenemos que estar en el contexto, ¿no? Por eso la pregunta, y perdona que me enrolle, que la entrevista es para ti, es para ti, qué importante es el contexto en el libro, pero me gusta porque me hace reflexionar con lo que estás diciendo. sí, ¿no? El contexto en el libro para mí, incluso a la manera de escribirlo siempre pensé que tengo que escribirlo de una manera fácil como si fuese una conversación de un bar, que fuese Sí, sencillo, sí, que fuese rápido de leer, porque las conversaciones en un bar son entretenidas, son pues con anécdotas, con suaves de entender, ¿no? No es como una teología potente, tampoco me considero un teólogo. Entonces entendí que el contexto, incluso a la manera de escribir, que fuese, que fuese fácil de entender, como si fuese una conversación. Incluso el lenguaje que utilizo, palabras y todo eso, no es, no es un libro que vas a leer de teología típica, como diría, sino es un lenguaje muy básico y un lenguaje pues de calle. Intento que sea de calle. Así que para mí el contexto es súper importante y nada, animar a la iglesia a que se contextualice, que deje de hablar evangélico y que hable más castellano, de calle. sí.
da cuenta, sin querer redundar mucho en esto, ¿no? Pero es que si tú lees a Jesús, puede tener el lenguaje más fino y recatado del mundo, o sea, siendo Dios, ¿no? En cambio Sí, usa el lenguaje cotidiano, incluso a veces no, usa las expresiones cotidianas, a veces incluso bruscas, se podría decir, pero porque usa sí, el lenguaje suyo, ¿no? Lo importante es que no se nos olvide, no se nos olvide esto, y como que los mm, cristianos deberíamos estar más en contacto, ¿no? Con gente no cristiana para hacer luz, ¿no? No mm. podemos ser, como dice Jesús, no podemos ser luz y estar escondidos, tapados debajo de Sí, una luz. Hay que salir. ese es, yo creo que el síntoma de que en nuestro lenguaje evangélico tome mucho poder en nuestra manera de comunicar es porque hemos dejado de pasar tiempo en la calle. Es un Mm. síntoma malo. Entonces, yo creo que hay que pasar más tiempo con no creyentes en la calle. Pues precisamente este domingo, bueno, o sea, ya aprovecho a la cuña. Este domingo se publicará, o el sábado por la noche, domingo normalmente se publica un artículo de mi serie sobre la plantación de iglesia que hablo sobre este tema, sobre sumergiéndonos en el corazón, que es sumergiéndonos en la identidad del pueblo. Y hablo de eso, de la cultura, hablo de la historia, de la cultura y las costumbres y tradiciones. En esto, y hablo del lenguaje precisamente del pueblo, ¿no? De empaparse con el lenguaje. Y me está dando ideas para profundizar más en el tema, porque creo que es interesante, es importante. Bien. Bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, lo que estamos hablando, lo estamos dando a notar durante las respuestas, ¿no? Pero para aquellos hermanos de Iberoamérica que nos ven, ¿qué es un bar en España? Pues hay connotaciones negativas en otros, bueno, como hemos dicho, en otros lugares, pero en España, ¿qué es un bar? Pues un bar es un sitio donde se encuentra la gente y socializa. Es un sitio donde se pasa mucho tiempo juntos para tomar un café, para tomar unas cañas, para tomar una Coca-Cola, un refresco, lo que sea. Pero es el punto de encuentro de muchos pueblos, de muchos lugares, donde se habla de todo y donde te enteras de muchas cosas, ¿no? Así que el bar es eso, un lugar donde se socializa y donde va todo el mundo a pasar un tiempo y a hablar, a desahogarse de su día, a despejar su mente, a poder pasar un buen tiempo con amigos y ahí se habla de todo. Eso es algo muy que a mí siempre me ha llamado la atención de los bares en España, que puedes hablar de cualquier tema, porque hay comida en medio, es cultura mediterránea básicamente y siempre la cultura mediterránea, y lo vemos en la Biblia incluso también, que los tiempos de calidad se pasan sentados en una mesa con comida y con algo de beber. Así que, Incluso dicen que los negocios se hacen así, o sea, exacto. es un poco herencia, bueno, diría grecorromana, pero incluso también árabe. Los árabes también se sentaban en la mesa comiendo y hablaban de todo. Pero y un bar, como bien ha definido, ¿y qué es un bar sin, o sea, qué es un barrio o un pueblo donde yo estoy sin lugar? O sea, Bueno, pues un pueblo pequeñito estamos hablando de 5.000 habitantes o menos. Hay pueblos que son de 70 habitantes. Y algo característico que vi, bueno, algo que me gustó mucho en esta última semana, vi que el gobierno de España está intentando eh, mm, como cuidar mucho los bares del pueblo porque es el lugar social de muchas personas, ¿no? El lugar de correcto. encuentro. O sea, por la importancia que tiene eso, ¿no? Incluso en los pueblos, ¿no? Es un sitio donde vas a ver a tus amigos y nada, un barrio es igual, pues no sé cómo definir un barrio de un pueblo. Yo vivo en la ciudad de Madrid, vivo en un pueblo pequeño, en Mejora de Campo, y vivo en un barrio pues donde hay un montón de edificios donde habrá, yo qué sé, 700 personas, 1.000 personas viviendo en muy poco espacio, pero donde hay un bar y puedes acercarte y hay un parque al lado donde tú te estás sentado y estás has quedado con los padres de esos niños y los niños están jugando y tú te estás tomando un café y hablando de la vida con los padres ahí. Así que es... Es importante
también en el mundo cada vez más secularizado e individualista en el que vivimos, en el Mm, que con Netflix, bueno, los jóvenes, los niños, bueno, los niños que se quedan desde pequeños ya enganchados a las maquinitas, como decimos, al móvil, mm, a las tablets y todas otras cosas, ¿no? Qué interesante y qué importante es el bar para eso también, ¿no? Hablando ya no de un tema teológico, sino social, ¿no? mm, Necesitamos permíteme la expresión, ese escape también incluso nosotros. Yo muchas veces también estoy saturado de estar en la oficina trabajando con el TFM, con los artículos, con las cosas de la iglesia, y para mí irme al bar, encontrarme con los amigos y hablar, tomándote a lo mejor una salobreña, o un café, o una cerveza, o lo que sea, es algo que es incluso relajante para nosotros. O sea, los españoles nos gusta la vida de bar, ¿no? Y lo bueno también que los domingos muchas veces, como habían comentado, ¿no? Después del culto, pues vamos con los hermanos a comer en un bar, en una terraza, ahora que viene buen tiempo, y eso también crea un testimonio, ¿no? Para mí, en la vida, no es que esté todos los días en los bares, ojalá pudiera, ojalá pudiera, pero para mí estar en la vida en un bar, estar con gente en un bar, ha abierto muchas puertas de evangelismo, ¿no? Y no, curioso, y no precisamente, tampoco me quiero tirar aquí la alfombra roja ni nada, ¿no? Pero no precisamente por hablar cristianés, sino por ser uno más mm. del bar y hablar con la gente. Y lo que me hace mucha gracia es que los bares se arreglan los problemas del país. Eso es algo típico español, ¿no? Así es, así es. Ahí se habla de todo y todo el mundo opina y se soluciona el país ahí en una tarde. Pero eso también es algo que tiene el bar. Bueno, a ver, estamos viendo una herramienta de contextual para evangelizar, tampoco estamos haciendo una apología del bar, ¿no? Ok. Pero lo que es curioso es que lo que tiene un bar es que toda persona tiene voz. Y eso es Ujú, interesante. Pues la persona desde la persona con más poder del pueblo, como puede ser el alcalde o el cura, o también, bueno, no, un pastor no tiene poder, ujú, pero hasta la persona que más humilde del pueblo están ujú, en las conversaciones. Y esto yo creo que los cristianos podemos hacer lectura de esto y aplicarlo para la evangelización. Y ujú, oye, y como se habla de muchos problemas del mundo, del país, pues, el mundo del país está cada vez con muchos problemas económicos, claro, la gente también aprovecha y habla de sus problemas, ¿no? Oye, ujú. pero qué oportunidad tan buena, ¿no? Para evangelizar en un bar. Así es. Sí, sí, así es. Yo creo que los dueños de los bares en España también son mediadores en muchos sentidos y escuchan, saben de todo, eh, saben cómo está el pueblo. Solo si tú te vas al bar y pasas un día ahí, tú te enteras de todo. De todo. Todo el mundo habla y ya sabes qué está sucediendo en el mismo pueblo. O, 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 por ejemplo, se escucha las campanas de duelo de fúnebres del pueblo que ha muerto alguien. Va al del bar, se lo pregunta y lo sabe. Sí, sí. No, incluso luego la gente que ha ido al funeral, pues luego se va al bar. Sí, sí, Claro, correcto. siempre Y hay no, un... y sí. Y eso es allí, y lo bueno es eso, que bueno, normalmente, ¿no? En un bar como he dicho, tienen voz todo el mundo, por lo menos lo que aquí, a lo mejor yo vivo en una burbuja, no lo sé, pero yo creo que todo el mundo tiene voz, todo el mundo puede hablar y se quita, como que se quitan los estereotipos y la gente habla. Cuando se pone a conversación alrededor de eh, una ración de patatas con patatas bravas o de rejos o de lo que rico, me está dando el nombre ya, con una bebida se habla. Y mira, yo incluso he podido hasta tener buenas conversaciones y tengo amistad con el cura de aquí del pueblo, precisamente el bar. Ujú, El bar ha hecho que tengamos también esta buena relación, ¿no? Y esto crea pues conversaciones muy interesantes, muy profundas. Pero eh, hay una parodia en la televisión, y esto lo digo así para que también nos entiendan aunque sea un poco mejor exagerada, ¿no? Hay una parodia en televisión
hay una serie, bueno, que no he recomendado tampoco para muchos, La que se avecina, ¿no? Que también gira la serie en la vida, en torno de las conversaciones de un bar, porque es algo típico español, y hay un personaje en especial que si le quitan el bar, le quitan la vida, porque dice que allí donde él se siente, y muchas veces también yo veo esto incluso en las personas de aquí del pueblo, de un barrio, que hacen su vida en el bar. Y si tú Mm, quieres tener relación con ellos, quieres acercarte a ellos, tienes que ir. Y por eso yo creo que, como bien has dicho anteriormente al comienzo de la entrevista, Jesús iría a un bar a hablar, mm. a anunciar el reino de Dios, a hacer discípulos. Y, y esto es importante. Entonces, volviendo al libro, qué acogida tuvo el libro en la iglesia española? Bueno, pues al principio pues tuvo una buena acogida. Vendimos todos los que teníamos en la oficina. No teníamos mucho, no hicimos una tirada grande y tuvimos que hacer una segunda edición. Lo pusimos en Amazon también, así que ha tenido muy buena acogida. Yo creo también porque no había algo tan escrito con un título tan llamativo de estar en el bar, ¿no? De ese contexto, ¿no? Y creo que está teniendo muy buena acogida, pero yo creo que más en la iglesia española, donde veo que está teniendo muy buena acogida es entre los misioneros que quieren entender un poco más sobre la cultura de España y llevan aquí tiempo, como que les ayuda y también a nuestros hermanos latinoamericanos, para ellos también el entender, siempre han visto el bar desde fuera, no se han querido acercar y esto les ha dado otro contexto, ¿no? De decir, este es el contexto del bar y no es como en nuestros países. Eh, Así que ha tenido muy buena acogida, así que yo estoy bastante contento, incluso esta entrevista para mí, yo creo que es de agradecer, ¿no? De que está teniendo buena acogida y ya lleva 2 años publicado el libro, que no es que haya salido hace nada, pero me alegra que todavía siga creando revuelo el libro. No, incluso te digo algo, ya veníamos hablando hace ya un par de meses sobre la entrevista, de hacer, lo que pasa que cuadrar fecha no era fácil, y Mm. yo he paralizado las entrevistas hasta que no te entrevistara a ti, Ya, ¿no? ya. Porque yo creo que era importante tener esta entrevista. Yo desde que leí el libro, bueno, leí el libro, todavía no había empezado con el canal, pero ya cuando empecé con el canal, que es muy pequeñito, Ujú, por eso, audiencia, dar a compartir, sigue, da a seguir, que crezca el canal y mientras si crece el canal, pues haremos más cosas y cosas muy interesantes, ¿no? Y aprovecho y lanzo la cuña. Pero te digo que yo desde que comencé el canal y empiezo con el tema de las entrevistas, ya estaba pensando en hacerte la entrevista. Aparte tengo un amigo que te conoce también, que es Elías Quesada, ujú. que también hemos tenido conversaciones sobre el tema y siempre me dijo, oye, pues David del Lago sería una persona muy buena para entrevistar. Digo yo, no, no, sí, lo tengo en mente porque creo que merece la pena hablar de este tema. Aparte de lo que queremos con las entrevistas también. Hace poco entrevistamos a las directoras de Lume. Queremos hablar también mi comentario va muy centrado en la iglesia española, en la historia. Mi Mm, vídeo en corto. Queremos hablar un poco del contexto de la iglesia española, porque yo creo que el protestantismo es español también autóctono. Y sí. esto tiene. Libros como estos hoy del siglo XXI me confirman cada vez más que la forma, ¿no? De cómo una iglesia debe mirar, la iglesia española, ¿no? Eh, Precisamente los bares me ha sido una oportunidad muy buena para que en muchos vecinos del pueblo se le caiga el estereotipo de que el protestantismo, la iglesia evangélica es extranjera, porque ahí he tenido yo oportunidad de hablar sobre historia, de hablar, como se habla de todo, y aparte la gente allí está, a lo mejor te cruzas con alguien por la calle y no te quiere escuchar porque va a su bola, pero allí hay tiempo para hablar Mm. y Sí, te sí, hacen preguntas. y cuando tú estás hablando con una persona, todo el bar te está escuchando, aunque estén Correcto. en otras conversaciones, están puestos con el oído en tu conversación. Así que, Correcto. Incluso cuando yo voy al bar, el mismo dueño que ya, yo sinceramente me conozco no voy a decir a todos, pero a casi todos, sino a todos los dueños de los bares de aquí. Tengo muy buena relación con todos. Porque también llevo ya muchos años trabajando aquí, bueno, aquí en Los Santos y llevo ya pues intentando hacer buena relación con la gente.
pero ya mismo tú entras y te dice el dueño del bar, ¿qué tal? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo va qué tal? ¿Tiene mucho trabajo? ¿Qué tal semana? Casi Semana Santa. ¿Qué tal Semana Santa? ¿Cómo habéis celebrado? No sé qué. Entonces, claro, tú ya te has dado una oportunidad de hablar y tú sabes que están así, como haya mucho silencio en el bar, que a veces lo hay, sobre todo por la mañana con los cafés, Así es. la gente pues está escuchando. El que está Sí. leyendo el periódico está escuchando, el que no sé qué. Y es una excelente oportunidad. Y bueno, y algunos comentarios, hemos hablado de la Iglesia Española, algunos comentarios de creyentes del extranjero, tanto, bueno, hemos dicho ya algunos que no les gustaba el título, ¿no? Pero me imagino que también los habrá positivos sobre el libro, ¿no? Sí, los hay muy positivos porque incluso muchas personas de Latinoamérica me decían, bueno, se han vendido bastantes libros allí también, de Jesús en los bares, decían, este libro también es muy necesario en nuestra cultura, ¿no? Porque se tiene el concepto de que el bar es un sitio donde hay mucho pecado y donde no iría ningún creyente, ¿no? Y, y claro, ellos entienden que en la Biblia Jesús pasa mucho tiempo donde está el pecador, ¿no? Donde está el indeseado del mundo cristiano, ¿no? ¿Cómo te puedes acercar a los leprosos, ¿no? ¿Cómo te atreves, ¿no? Pero yo creo que Jesús igualmente en Latinoamérica pasaría por algún bar, ahí a tocar el corazón de muchas personas que lo necesitan. La gente que va a los bares a beber y que va ahí, esas personas son las que necesitan a Jesús. Y si tú no estás ahí, no vas a tener ningún encuentro con Él. Entonces, Y es muy necesario estar ahí. claro, y es que es eso, porque el bar es como un escape. Mm. Hay personas que están todos los días en los bares, todo el día Ujú. en el bar. Y lo mismo, a lo mejor no se emborrachan, pero están ahí bebiendo, que si por el café, porque algo hay en su vida que están escapando también, ¿no? Y ellos necesitan a Cristo. Es curioso, mira, mientras estabas hablando, y me alegra mucho que los hermanos de Hispanoamérica, Latinoamérica estén, han dicho estos comentarios, ¿no? Sabes, como los artículos que estoy escribiendo sobre las pautas, sobre cómo plantar una iglesia en el entorno rural, va muy relacionado también con lo que tú dices en tu libro, incluso en uno de ellos hablo de tu libro. Eh, en el último hubo alguien, lo digo porque es público, ¿no? O sea, y en Facebook hubo alguien que dice, entonces, si somos como ellos, ¿para qué ir a la iglesia? Yo creo que no se enteró de la película. Jesús mismo era como, o sea, era como ellos. Pablo mismo dice, pero obviamente Jesús sin pecado. Pablo mismo dice, me hago para los judíos como judíos, para los que están sin ley como los de sin ley. O sea, el hecho de querer acercarnos, el hecho de estar en un bar, el hecho de hablar, no hablar cristianés. eh, no quiere decir que nosotros estemos vendiendo la verdad o estemos al revés, estamos yendo para hacer luz. Una frase como esa me pone muy triste, la verdad, porque Mm. denota un sectarismo y denota lo que es el anti-evangelical, el anti-evangelio, Mm. porque ya te crees perfecto, te crees superior. Entonces, con todo respeto a la persona que puso ese comentario, lo digo porque es público y en el muro de Protestante Digital no voy a contestar porque no quiero entrar en esto, pero este es mi espacio. Creo que debemos tomarnos en serio esto y no lanzar esto sin, para mí es un improperbio hacia lo que debe ser la iglesia y el hecho de querer estar con la gente, ¿no? Mm. No quiere decir que estés con ellos, partiendo de la base de que seguimos siendo pecadores, de que no somos perfectos. Mm. Así es. Sí, no, a ver, tampoco hacemos apología en contra de ir a la iglesia. Yo creo que la iglesia es un sitio súper necesario que Jesús fundó y que tenemos que estar ahí, ¿no? Es la reunión de los imperfectos adorando al perfecto, ¿no? A Jesús y hay que tener ese concepto de que no somos superiores a nadie en ningún momento. Entonces, Sí, tampoco quiero que esta entrevista y eso digamos, no, que todo el mundo a los bares. Sí, todo el mundo a los no, bares, no, pero también en la iglesia hay que servir, hay que estar correcto. y hay que estar ahí porque Jesús fue el que lo instituyó, así que... Correcto, no, pero el comentario este que yo estoy hablando no iba dirigido tanto por esa línea, sino diciendo, claro, que si nos parecemos tanto, o si ellos no, porque mi comentario era, el Mm. resumen de mi artículo era que para que ellos se acerquen a Cristo deben verte como uno de ellos. Eso es. Ujú. Entonces él decía, entonces si somos como ellos, entonces no van a tener necesidad de ir a la iglesia, ¿no? Yo creo que no es tan superficial Claro.
tampoco se leyó el artículo seguramente, o si no lo hubiera entendido. Pero bueno, seguramente tampoco verá este vídeo. Ah, perdona, yo que soy así muy natural. Eso también. Intento buscar los espacios para el diálogo, pero también estoy respondiendo ahora a esto, ¿no? Porque creo que Mm, mucho, ¿no? Y creo que ese pensamiento, créeme, que yo me he encontrado con gente en España y en Iberoamérica que lo piensan. No, no, la iglesia debe ser impoluta, o sea, los cristianos deben ser impolutos, deben hablar como cristianos, deben estar con los cristianos. Ah, y ahí es donde comenzamos, las actividades de la iglesia, debe estar involucrado en la iglesia, mm. debe estar, no debe estar con la gente, no debe parecer ni una mosca, ni una mínima cosa a una persona del mundo, no debe parecer, por tanto no debe humbar, no debe hablar, y eso es lo que es donde va mi crítica, ¿no? En comentarios como eso, abre la puerta a lo otro. Pero claro, yo le diría a esas personas, ok, vente a plantar a un pueblo de Extremadura a ver cómo te va. Pero bueno, volviendo al tema de los bares, eh, en España hay muy buenas conversaciones en los Ujú. bares, en los bares. Y no quiero que me diga alguna del libro, porque yo quiero que la gente lea el libro y lo compre, que tampoco es caro, si está a 5 euros, está por ahí, ¿no? En Amazon. En Kindle está a 5 euros, sí. En Claro, Kindle, mira, si no eh, 12. y, y si no, pero bueno, que esto merece la pena leerlo y sobre todo si estás en España, bueno, en cualquier punto, ¿no? Pero como bien has dicho. Eh, recuerda, y si es reciente que la puedas decir en primicia, mejor. Recuerda alguna conversación que no esté en el libro, que te haya pasado recientemente en un bar, que te diga, wow. Hubo un momento que nos reunimos unos cuantos a comer y éramos todos creyentes y bueno, pues costumbre de agradecer por la comida, dar gracias. Bueno, pues el bar estaba lleno, 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 lleno y me acuerdo de estar sentados todos en la mesa y ya esperando a que nos pongan los platos y ya llega el último plato y nos lo pone y pues nada, inclinamos nuestras cabezas y dimos gracias por los alimentos y el bar se hizo silencio. Se Mm, cayó todo el mundo en silencio y cuando terminamos de dar las gracias, el- todo el mundo nos miraba y de repente volvieron otra vez a su mundo a hablar de todas sus cosas y se acercó un hombre y nos preguntó, ¿vosotros creéis en Dios? Y nosotros le dijimos, sí, sí, nosotros, bueno, como has visto, hemos dado gracias a Dios por la comida y tal. Y el hombre se quedó muy impresionado y dijo, pues me alegra mucho de poder ver esto en los bares de España porque nunca había visto a nadie hablar con Dios. qué bueno. Y la verdad que no fuese un cura, ¿no? O que no fuese una persona religiosa con la vestimenta, ¿no? Sino que fuese un grupo de amigos, ¿no? Y le pudimos dar testimonio y pudimos tener muy, muy buena conversación con una persona, ¿no? Y yo creo que el mundo donde vivimos ahora necesita esos momentos donde lleguen creyentes a los bares y abran su Biblia y oren juntos y se tomen lo que se tengan que tomar o lo que quieran tomarse que den gracias por los alimentos antes de comer delante, porque las personas en este mundo tan roto y tan necesitado, te estás posicionando espiritualmente ahí. Están diciendo, esas personas son espirituales, esas personas están teniendo una conversación con Dios, ¿no? Y ya te miran de otra manera. Y no de una manera mala, te miran de una manera muy buena, porque a esta persona, por ejemplo, se acercó y para él el español es muy creyente, lucha mucho con la religión, lucha mucho, Ujú, mucho con la religión, está muy atado, pero necesita tener a gente de su nación demostrando que tiene una relación personal con Dios. amén. Y eso fue una anécdota para nosotros, bueno, para mí fue de bendición porque dimos testimonio a todo el mundo dando gracias y cuando hay que ser muy intencional. Cuando tú das gracias por los alimentos y hay mucho silencio, predica el evangelio en esa oración. Predica el Sí. evangelio en esa oración. Aprovecha esa oportunidad de dar gracias por la cruz, por la salvación, por la limpieza de pecados, la resurrección de Jesús, por todo ello.
da gracias en esa oración, porque todo el mundo te está escuchando y estás proclamando el mensaje, el evangelio también ahí. Wow, qué bonito, qué buen testimonio. Y esto yo creo que debemos animar a los cristianos, ¿no? Cuando van a comer, incluso en el Burger King. Yo el otro día en el Burger King con mi esposa fuimos a hacer la compra y ya a la tarde digo, vamos a parar en el Burger King. Comimos y estaba lleno de gente. Yo, no sé, siempre cuando uno ora nota las miradas, ¿no? Obviamente no se escuchaba la oración nuestra porque había mucha gente, pero yo siempre creo que es bueno, ¿no? Que los cristianos cuando van a comer en un sitio, cuando van, porque eso es testimonio, ¿no? Como bien has dicho, y la prueba, lo acabas de decir, te agradezco mucho eso, ¿no? Creo que por eso, a los comentarios que he dicho anteriormente, ay, no vayamos a los bares, que no sé qué, mira, eso es una forma de un cristiano de un bar, Ujú, de estar con un testimonio y dando gracias. Y creo que es bueno también, sobre todo aquí a los creyentes españoles que nos ven, es rompedor para un español no creyente, o sea, que no ha confesado su fe, ver a un español hablar del Evangelio. Y ujú, eso a mí es lo que me está abriendo puertas, por ejemplo, aquí en el pueblo, ¿no? No es algo ya de fuera, es algo que es suyo, y esto es algo maravilloso. sí, Eh, y eso, y es importante, ¿no? Hago mucho énfasis en los contextos, ¿no? Yo creo que cada contexto, incluso dentro de España hay diversos contextos. No es lo mismo una iglesia o la vida de una iglesia en el centro de Madrid que la vida de una iglesia en un pueblo de 8.000 habitantes, es donde estoy yo y con un testimonio pionero. ujú, Pues no es lo mismo una iglesia en Barcelona que una iglesia en Galicia. así es. Hay diferente, yo como siempre digo, y bueno, en el artículo que se va a publicar ahora esta semana, hablo siempre de que tenemos que entender el contexto y la cultura nacional. Yo hablo de tres culturas, no hablo de la judío, cristiana y musulmana, no, hablo de tres culturas, mi análisis. Toda identidad de un pueblo está empapada por su cultura o su identidad nacional, que Ujú, es la primera, después por su cultura o identidad regional, que también Extremadura, País Vasco, Madrid, Galicia, tiene su propia identidad, y después por su cultura particular local. Esto para mí es la identidad y el contexto en el que debemos mirar a la hora de trabajar. Y esto es, y la pregunta que te quiero hacer respecto a esto, ¿no? Es importante, ¿no? Yo más o menos sé que la respuesta que me va a decir, pero hay mucha gente que no está escuchando. Es importante entender el contexto donde estamos sirviendo para hacerlo con mayor eficacia. evidentemente, es súper importante, incluso, yo qué sé, sí, es que en Galicia tienes que hablar como un gallego, tienes que hablar con una mente de pescador si estás en un contexto de pescadores, utiliza lo que ellos ven, yo qué sé, es que Jesús nos enseñó a utilizar el contexto, cuando Él habla en las parábolas, está utilizando el contexto de las personas, lo que van a entender. Si nosotros no aprendemos eso, no leemos entre líneas lo que Jesús está haciendo, porque no es solo lo que está diciendo, sino lo que está haciendo Jesús, estamos perdiendo la riqueza, ¿no? de saber el contexto. Y creo que es como tú lo has dicho, no es lo mismo que estés en Galicia, que en Cataluña, que en Andalucía, que en Madrid, que en Murcia, es totalmente diferentes contextos dentro de un país, incluso en pueblos, ¿no? La rivalidad. Y nosotros cuando hacemos las campañas de decisión, algo que hacemos mucho es preguntar las rivalidades de los pueblos, que hay cosas palabras que no deberíamos de decir, incluso aunque sean en español, ¿no? Mm, Eh, hubo una campaña de evangelismo que hicimos en un pueblo del País Vasco, en Ondarroa, y ahí se cerraron las puertas, bueno, un ayuntamiento durísimo, durísimo, durísimo. Y algo que abrió mucho las puertas fue que los voluntarios de nuestra campaña de decisión se aprendieron una canción en vasco. Y cuando fuimos a visitar al alcalde, todos de manera, o sea, no estaba no dijimos, oye, vamos a sentarnos y vamos a cantar esta canción, sino fueron los voluntarios que sentados en las escaleras empezaron a cantar la canción en euskera y el alcalde se quedó flipando, se quedó alucinado, porque fueron gente fuera del contexto que se estaban haciendo al contexto de ahí. Y se aprendió una canción de marineros vascos ahí a tope y fue algo que nos abrió puertas qué bueno. a todas las actividades, ¿no? Entonces,
Sí, el contexto hay que entenderlo, hay que estudiarlo y hay que aplicarlo. Y hay que ser muy intencional en no salirse del contexto o no sonar raro dentro del contexto. Qué bueno, es curioso, ¿no? Y oye, pues tarea difícil la de los voluntarios, porque aprender vasco así, o sea, aprender una canción en vasco no es tarea fácil, ¿no? Las Mm, palabras son complicadas, pero qué bueno este esfuerzo que hicieron, ¿no? Y fíjate cómo Dios lo usó, y es que Dios usa esas cosas. Yo también nosotros en nuestra iglesia tenemos hermanos que vienen de otros países, que han llegado al pueblo, y muchos están recién llegados, ¿no? Yo sí, bueno, mi consejo que les doy siempre es, sobre todo a la hora, porque claro, se quieren adaptar, quieren también buscar trabajo, es empápate de contextos. Trata, siempre sin renunciar a tus raíces, pero trata de ser lo más parecido a alguien de aquí. mm, mm, Y eso es lo que uno debe hacer. Y lo que yo encontré, fuera de cámara hablamos que me costó años dar con el clic aquí de la plantación de iglesia. Y precisamente fue eso, ser uno más. mm, Ser uno más del pueblo, vivir uno más del pueblo. Y como dice aquí, pues incluso en las palabras que son muy de campo, son muy agrícolas, hablar en ese contexto. Eh, bueno, un día te voy a invitar a que venga y me vas a escuchar hablar con uno de aquí. Es muy gracioso porque a veces se usan palabras que son, son muy graciosas, ¿no? Porque pero son palabras que a lo mejor suenan un poco así como chocantes, no que sean malas, ¿no? Pero dentro del contexto son buenas, ¿no? Y escucha hablar con otro del pueblo y es muy gracioso. Mi esposa me dice, mi esposa incluso que ella es de Brasil, cuando habla como, o sea, ella habla, si ya tiene mezcla de aquí y es muy gracioso, se escucha muy gracioso. Y eso es el contexto interesante. Yo cuando fui a Brasil, me acuerdo con mi esposa visitar Brasil, yo quería ser un brasileño. O sea, yo quería rápidamente, me compré un sombrero típico de allí que usan allí, unas botas, porque la zona de mi esposa es una zona de interior también, ganadera, unas botas de estas típicas, y la ropa más o menos de allí. Si fuera África, que me encantaría ir a África, al primer día ya tengo una camisa de estas coloridas africanas. Creo que es importante, ¿no? El contexto y estudiarlo. El próximo artículo mío te va a gustar, perdona que insista, porque has tocado algo muy interesante, el tema de las palabras de los pueblos. mm, Eso es muy importante. mm, Eso es muy importante. Aquí hay varias palabras también que me tocó aprender, eh, como por ejemplo cauco, son palabras que suenan así muy raras, pero que son ah, muy graciosos. Eh, ¿Crees? Y yo creo que más o menos ya hemos hablado un poco de esto. Yo creo que también la intención de tu libro. mm. ¿Crees que la iglesia española en el siglo XXI debe ser más proactiva en esto de salir a evangelizar? Sí, sí. Más que nunca, yo creo que la necesidad va creciendo cada vez más y más y más y eh, la gente necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Eh, Pasamos demasiado tiempo dentro de nuestros lugares de culto y siempre luchamos con personas que vienen a nuestras iglesias y que no realizan, no están involucradas, ¿no? Creo que la iglesia que evangeliza es una iglesia sana, es una iglesia eh, que sabe depender de Dios, porque al final cuando tú sales a evangelizar, muchas veces sales a que te pongan la cara colorada o que Mm, sales de tu contexto, ¿no? Y tienes que depender, ¿no? En cambio, las actividades de la iglesia al final, tú no dependes en alguna manera del Espíritu Santo y de todo, pero tienes cierto control, ¿no? Tienes control de tu ambiente, tienes control de todo, pero cuando tú sales a evangelizar es aquí decir, Señor, úsame y sé tú el instrumento porque te das cuenta que el mensaje que tú vas a proclamar en la Biblia te dice que tiene poder y lo proclamas, ¿no? Y teniendo esa fe, ¿no? Esa dependencia en el Espíritu Santo de que trabaje en el corazón de la otra persona, ¿no? Al final el mensaje del Evangelio tiene poder, pero yo no lo sé, pero lo tiene. O sea, así todos los que estamos aquí es porque hemos entendido el mensaje de salvación, alguien no ha predicado y el Señor ha tocado nuestro corazón, ¿no? Entonces,
yo creo que la iglesia tiene que salir y ser valiente. Y si somos una iglesia de fe en Jesús, tenemos que ser una iglesia que sale a evangelizar para poner activamente nuestra fe en Jesús. Y también es sanador. Yo creo que la iglesia que evangeliza y que sale afuera sana heridas, pone a la iglesia a trabajar en una misma misión, en a unirse en los hermanos que antes no trabajaban juntos, pues ahora trabajan juntos, a también que la iglesia tenga un rumbo y que vea también que hay que cumplir la gran comisión, que hay que salir fuera y hay que proclamar el mensaje del Evangelio. Así que súper necesario que la iglesia tenga que espabilar y salir afuera. Que creo que las iglesias grandes, cada vez que son, cuando ya llegan a cierto límite de miembros, ya se, Se se, se acomoda. sienten cómodas y ahí es donde viene el crecimiento, cuando tú decides salir y evangelizar o seguir ahí o acomodarte y ahí es donde ya empieza a morir la iglesia. Y dar un paso más, y yo siempre barriendo para mi casa, ¿no? O sea, es decir, dar un paso más. Si tú estás en una iglesia grande, y ya, es que ya tenemos aquí bastante gente, pues como es una iglesia tan grande, prepara a una familia y mándalo a uno de los pueblos de España que tantas necesidades tienen del Tienes Evangelio. más de 7.000 pueblos hay en España que no Sí, tienen iglesia, así mm, que me encanta el trabajo que haces de edición, porque se puede ver esto y también puede orar por un pueblo. así es. Es una forma también de estar orando. Seguramente yo estoy aquí porque alguien estuvo orando por los santos de Maimona mucho tiempo. Estoy aquí, estamos aquí, no porque nosotros vengamos a salvar, sino porque Dios nos quiere usar y nos trajo aquí, ¿no? Y esa es la misión de la iglesia. Pero es importante, ¿no? Lo que has dicho de la evangelización de la iglesia. Y te digo algo más, yo creo que es bueno la planificación también, pero no debería ser una planificación, digamos, el evangelismo personal, el evangelismo individual, eso, debe ser parte de nuestra vida como creyente. Así Y yo es. siempre le digo a los hermanos, mira, sal, cuando tú salgas, en tu día a día eres un evangelista, o sea, eres un portador del evangelio, eres un embajador de Cristo, y si ya sea en el instituto, ya sea en la calle, ya sea en el bar, ya sea jugando fútbol, estás ahí puesto para hacer luz. Así es. Y eso no debes ser como un cristiano de la secreta que está ahí como escondido, agazapado. Sí, debes mostrar con amor. Y la gente, es que hay gente que se ríe, gente que rechaza, pero yo digo que la gente, por lo menos aquí donde yo me encuentro, valora mucho, valora mucho el que haya personas que están buscando a Dios, que tienen a Dios en su corazón y que viven una fe. Mm. Y, y esto yo, bueno, no voy a entrar en el caso, pero hay testimonios y testimonios de personas que parecía que estaban lejos, que a la hora de la verdad van a buscar a aquellos hombres de la fe del Señor que he puesto. Y qué bueno, la verdad es que estamos llegando ya al final, pero quería preguntarte antes, ¿qué proyectos tienes en estos momentos? Sé que con el tema de decisión estás súper ocupado, mucho, pero hay proyectos de escribir algo más, de, no sé, cuéntanos. Sí, sí, llevo tiempo escribiendo una continuación. Quiero escribir varios libros sobre el contexto de Jesús, poniéndolo en algunos contextos. Y estoy escribiendo el siguiente libro que me está costando mucho porque tengo que medir mucho las palabras. Va a tocar el tema del orgullo, Mm, el tema del orgullo de la iglesia y el orgullo LGTBI. wow. Entonces, cómo tender puentes, cómo unir eso y poner a Jesús en medio de todo ese contexto, ¿no? Entonces, vivimos en una época que hay que medir mucho las palabras en ese sentido. Y bueno, ese es el proyecto que llevo escribiendo tiempo, llevo leyendo mucho, llevo entrevistándome con gente también eh, por mucho tiempo y la verdad que me está siendo duro, pero ese es el proyecto que tengo. Ojalá que de aquí a un año o 2 años pueda estar escrito ya el libro y podamos sacarlo, que creo que va a traer polémica, pero bueno, igual que Jesús en los bares, quiero ser provocativo, pero siempre presentando el mensaje del Evangelio y enfocando todo a Jesús, ¿no? Entonces es ahí. De todas formas, oye, cualquier cosa que se publica, incluso este vídeo, o esta entrevista o cualquier otra cosa, genera polémica en algún sector, Siempre. incluso a veces dentro de la iglesia, que es lo triste, ¿no? Pero bueno, esto es así. ¿Dónde podemos hacernos con, aunque ya lo has dicho antes, pero creo que lo enfatices, dónde
podemos hacernos con este libro que recomiendo, recomiendo. Mira, te estoy recomendando un plantador, pastor de iglesia en un pueblo, o sea, pionero. O sea, esto a mí me ha ayudado mucho, este libro, a poder entender la gente en el bar, a poder entender mis paisanos, y soy español, ¿eh? Pero este libro es una gran herramienta que recomiendo encarecidamente y como digo siempre, y si eres misionero o quieres entender el contexto español o estás en Hispanoamérica y lo quieres entender también, te lo recomiendo. Es más, yo digo que los misioneros deben, antes de venir, no solo aprender la cultura, sino también la historia, que las agencias misioneras deben enseñar la historia de la iglesia del país de España para que no vengan pensando que aquí no hubo nada y que vienen a plantar que vienen a comenzar el cristianismo, que a veces yo he encontrado con esto. Pero añado más, también deben leer este libro. Se lo recomiendo también a las agencias misioneras. Comprar este libro, que deben leerlo. Es importante para entender el contexto. Y no porque esté aquí David, el autor, delante. Lo digo siempre. Y quien me conoce lo sabe. Gracias, Samuel. Pues el libro lo puedes conseguir. Si eres de España, yo prefiero que lo compréis en la página web de Decisión, decisión.plus. Ahí podéis conseguir el libro por el mismo precio que está en Amazon. Y todos los fondos que se saque de este libro no son para mí, van destinados directamente a campañas de evangelismo de Decisión y a proyectos de evangelismo aquí en Decisión. Así que yo no gano ni un duro con ese libro. Y, y si estás fuera de lo que es la península ibérica de España, pues por Amazon puedes conseguirlo en cualquier parte del mundo. Así que ahí está. Qué bueno, pues Librería, ahí también, aquí en España, librería El Renuevo. sí, la Librería El conozco. Renuevo, ellos lo tienen también. Sí, buena librería. Aquí saludo a la familia que lo lleva, viejos Preciosos. conocidos. Sí, qué bueno que esto pues hemos llegado al final de la entrevista. Es una entrevista que se me ha hecho muy corta, ha sido excelente porque también toca bastante de lo que yo estoy viendo, trabajando y además que ha sido una conversación que me he sentido muy edificado y creo que la audiencia también con las cosas que has traído, con Gracias, Samuel. las meditaciones y bueno, pues sin más, pues espero que te haya sentido bien, que te haya sentido a gusto. Me he sentido muy a gusto y te doy la enhorabuena por esta iniciativa y lo que estás haciendo, así que sigue adelante. Como decía el fundador de Decisión, ojos arriba y para adelante. Muchas gracias, David. Pues hoy hemos tenido aquí a David del Lago, ha sido una bendición y ya sabes, si te ha gustado, da me gusta, compartir y si no te has suscrito, suscríbete, da a la campanita. Insisto, mientras más seguidores, mientras más apoyo tengamos, podremos hacer más cosas. Y esto es para ti, y sobre todo para la gloria de Dios. Nos despedimos aquí tomando el té y de aquí sabes dónde me voy a ir. Se me da muchas ganas, ya es hora incluso me voy al bar, pero no a pasar solo un rato, sino también a hacer luz, como dice el libro. Que Dios os bendiga.